y ustedes me siguen con la vista. Amén. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció ¿qué cosa? El evangelio de Jesús. 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, ponga atención, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ocupen su asiento. El tema de esta tarde, hermanos, se llama el verdadero bautismo. A ver, otra vez, el verdadero bautismo. Vamos a ir rápidamente al origen de la palabra bautismo. ¿Sí sabe qué significa la palabra bautismo? Se escribió esta palabra, o la Biblia se escribió en hebreo, un poco en arameo, y en el Nuevo Testamento se escribió en griego. 2 idiomas o 3 idiomas diferentes, en la cual la palabra bautismo sugiere o significa sumergir. A ver, ¿cuántos saben eso? Amén. Que la palabra bautismo significa sumergir o zambullir. Sí, amén. Amén. Y en el uso judío significa lavar o limpiar. Lavar o limpiar. La importancia del bautismo es la continuación de haber creído. Toda persona que decide, escuche bien, bautizarse, debe de haber creído. Apunta esa palabra porque son dos las que vamos a utilizar. Creer, creer, pero no es la misma palabra que usa Santiago cuando dice, también los demonios creen y tiemblan. Esa no es la palabra creer. Amén. Porque si usted va y le pregunta al que no conoce de Dios allá afuera, y usted le dice, ¿crees en Dios? Le va a decir, ¿qué? Todo mundo cree en Dios. Todo mundo cree en algo, pero esa no es la palabra que está utilizando el Señor a través de la Biblia cuando dice crean. Amén. Vamos a ver esto, hermanos, y usted va a entender dos palabras. Esa fue la respuesta de Felipe al eunuco de Etíope, al igual que al principio del ministerio de Juan Bautista y del mismo maestro Jesús, que usaron dos palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí o no? Hay dos palabras ahí: creer y arrepentirse. Amén. Bueno, entonces dice que Felipe, abriendo su boca, comenzó, ¿qué decir? A ver, hermanos, para que una persona se arrepienta y crea y proceda al bautismo, ¿qué tiene que hacer primero? ¿Qué tiene que escuchar? ¿Qué tiene que escuchar? ¿Qué palabra? ¿El inglés, el español, o un hombre con su testimonio, o al pastor, o al predicador, o al misionero, al evangelista? ¿Qué es lo que tiene que escuchar para proceder al bautizarse? El evangelio de Jesús. Amén. Ponga atención, 35. Entonces Felipe, ¿qué hizo? Abrió su boca. Y al abrir su boca, ¿qué empezó a hablar? Dice que comenzó desde esta escritura y anunció, ¿qué cosa? ¿Qué anunció? El evangelio de Jesús. Miren una cosa, hermanos. Si usted no cree en el evangelio de Jesús, usted no va a ser un buen cristiano. Amén. Porque el evangelio es el que cambia a la persona. El evangelio es el que transforma a la persona. El evangelio es el que hace que tú te humilles, te arrepientas y te bautices. Amén. Porque aunque usted escuche del infierno, aunque usted le digan que se vaya al infierno, usted no va a recibir a Cristo si no escucha el evangelio de Jesucristo.
¿Por qué cree que muchos cristianos andan allá afuera ahora? Y se bautizaron. ¿Y qué andan haciendo allá afuera? Emborrachándose, drogándose, volvieron al mundo porque nunca creyeron en el evangelio de Jesucristo. Por eso Felipe fue claro en decirle al eunuco, y yendo por el camino, 36, llegaron a cierta agua, no importa, muchos dicen, es que tiene que ser en un río, es que no vale en una pileta, es que no vale en un balneario, no, aquí no importa nada, el agua no salva, el que te salva se llama Jesucristo, dale la gloria a Cristo, porque Él es el que vino a morir por nosotros. Y yendo por el camino, llegaron a ¿qué? A cierta agua. Y dijo el eunuco, o sea, el etíope, aquí hay agua. Vean, yo no sé si era un charco, yo no sé si era un río, yo no sé si era un lago, no sé, pero era agua, ¿sí o no? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe sí le habló al eunuco del bautismo, ¿sí o no? Por eso él dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe, hermanos? 37. Quiero que ahí nos detengamos y analice usted muy bien el por qué se debe uno de bautizar. A ver qué le dijo Felipe. Si crees, ¿en quién? ¿En quién? ¿En qué cosa? En el evangelio de Jesucristo. Si crees de todo corazón, bien puedes, iglesia del Señor, dale la gloria a Cristo. Si crees, bien puedes. Amén. Y respondiendo dijo el eunuco, creo, escuche bien ahí está la palabra. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. De verdad, hermanos. Y les voy a contar algo, y de muchas cosas que he tenido como experiencia. 3 personas, les voy a contar de 3 personas. Un día yo le pregunté, ¿por qué te vas a bautizar? ¿Sabe qué me dijo? Porque tengo miedo de irme al infierno. Por eso me voy a bautizar. Entonces ella no había creído. Se iba a bautizar por miedo. Y por ese miedo, créanme, hermanos, que esta persona no iba a ser salva. Porque se trata de creer en Jesucristo y su evangelio para ser salvo. Y ahorita lo voy a corroborar con la Biblia. Amén. Y otra me dijo, le pregunté, ¿por qué te vas a bautizar? Porque mi papá y mi mamá, como son cristianos, y yo nací en el evangelio, ellos cada día siempre me dicen que tengo que bautizarme, y lo voy a hacer por mis papás. ¿Ese bautismo va a valer? No. Para nada, hermanos. No sirve ese bautismo. Amén. Y otra me dijo, le pregunté, ¿por qué te vas a bautizar? Y me dijo, porque me voy a casar. ¿Sí se da cuenta usted que son algunos requisitos que pide la iglesia? Si te quieres casar, tienen que ser bautizados. Y estos 2 jóvenes iban a bautizarse porque se iban a casar. Tremendo, ¿no? Por eso yo les digo, no importa lo que te vengan a decir, no importa lo que te hablen, si tu corazón no cree en Cristo, tú te vas a ir al infierno. Aunque te hayas bautizado, lo siento. Amén. La palabra clave está aquí en arrepentirse y creer. Pero cuando yo creo, me arrepiento, ¿sí o no? Y cuando yo me arrepiento, me bautizo. A Cristo sea la gloria. Aleluya. Así de sencillo está la cosa. Entonces, hermanos, encontramos 2 palabras aquí: arrepentimiento y creer en el evangelio. Mateo 3:2, Marcos 1:15, si usted lo quiere ver. Ahí por eso les digo que anotaran para no tardarnos mucho. Mateo 3:2 y Marcos 1:15. Para los que ya conocían a Dios era arrepentirse. Por ejemplo, el pueblo judío, ¿conocía a Dios, sí o no? Mateo 3:2 y Marcos 1:15. ¿El pueblo de Israel conocía a Dios, sí o no? ¿Sí o no? Cuando llegó Juan Bautista, ¿qué les dijo? Ya solamente les dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué le dice también Jesús cuando llegó?
también Jesús mismo dijo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Está aquí porque yo ya estoy aquí presente. Amén. Entonces usó esas dos palabras. Pero para los gentiles era creer, porque ellos no conocían a Dios. Tenían muchos dioses falsos, muchas imágenes, estatuas. Entonces para los gentiles el apóstol Pablo siempre los invitó a creer. A creer. ¿Por qué? Porque es la base. Son dos cosas importantes y esenciales. Jesús lo enfatizó que a través del evangelio y por el oír iban a creer en él. Y esto lo tengo, vamos a ver Romanos 10, 9, 7. Vamos, abra la Biblia. Si vamos a conocer de Dios, hermanos, lo vamos a conocer a través de ¿dónde? ¿A través de dónde? De la Biblia. No de mi experiencia, Porque yo le puedo decir, no, que yo me convertí así, yo hice esto, aquello, yo esto y aquello. Eso no te va a servir, hermano. Mi testimonio no te va a cambiar. Sí te va a conmover, sí te vas a sentir que, no, sí necesito de Dios, sí, pero hasta ahí va a llegar. Tampoco los milagros convierten a nadie. Así se lo digo. ¿Por qué? Porque pasa de que muchos no creen y vienen y sanan. ¿Y qué sucede? Oh, Dios me sanó de cáncer, etcétera. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede después? Ya que ya lo sanó, se van. 15, 20 días, un mes, ya no regresan a la iglesia porque ya fueron sanados. Nunca se convirtieron. Por eso un milagro no cambia. Un testimonio no te cambia. El que te cambia y lo que te cambia se llama Cristo y su evangelio. A Él sea la honra, a Él sea la gloria. Donde usted ve que el apóstol Pablo está testificando y dice que a través de su testimonio van a cambiar. O donde ve que a través del miedo usaron los apóstoles para que la gente se convirtiera. ¿No? Yo no veo, desde el libro de Hechos hasta Apocalipsis, yo veo que siempre predicaron el evangelio para que la gente se convirtiera a Cristo. Así de sencillo. Así de sencillo. Vamos a ver qué dice Romanos 10, 9, 17. El que pudiera leerlo, léanlo, hermanos. Voy a leer Romanos 10, el 9, y luego el 17 me salto. Vean lo que dice el 9. Que si confesares, ¿qué? ¿Cómo vas a confesar a alguien que no crees? ¿Cómo vas a adorar a alguien que no sabes? Al menos que hagas como el indio, con cualquier palo se le hinca, dice por allá. Perdóneme la palabra. ¿Sí o no? Cualquiera su Dios, el aparato, la bocina, una estatua, una imagen, pues porque no sabe de Dios. Amén. Pero que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero ¿cómo lo vas a confesar? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Dígalo fuerte, ¿serás qué? Serás salvo. ¿Salvo de qué? De irte al infierno. Entonces es el evangelio, es el creer y arrepentirse, es lo que me lleva al cielo. Por ende me bautizo y soy salvo. Amén, aleluya. Aleluya. Porque con el corazón, no por mi experiencia, no por mi testimonio, no por lo que digo, no, porque con el corazón se cree, ¿para qué? Léalo, para justicia. Amén. Pero con la ¿qué? ¿Con la qué? Con la boca se confiesa. ¿Para qué? ¿Para qué se confiesa? Para salvación. Pero ¿cómo voy a confesar en algo que no creo? Tengo que haber creído para confesar que Jesucristo es mi Señor. A Cristo sea la gloria. ¡Aleluya! Vean lo que dice el versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él... Otra vez. Porque todo aquel que en él creyere no será avergonzado. O sea, no tendrás vergüenza cuando estés delante de ti. El Señor te va a decir, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ti. ¿Sí o no? No vas a ser avergonzado. Amén. Y luego dice, ahora sí me salto, hermanos, el 13. Porque todo aquel que invoca pero ¿cómo vas a invocar en algo que tú no crees? ¿Cómo vas a invocar en algo que tú no sabes? Cuando nosotros no conocíamos a Dios, ¿a quién invocábamos? A todos los santos del mundo.
Hasta para lo dicen que hay santos para todos, ¿sí o no? Invocábamos hasta cualquier cosa y creíamos en cualquier cosa. Hay gente que todavía cree en el curar de espantos aquí todavía, y cristianos supersticiosos. Póngale el gato encima, hermano, para que se le quite lo espantado. Póngale algo rojo en la frente para que se le quite el hipo, para que no le haga mal de ojo. Échenle un huevito por ahí. Todos lo creemos porque no sabemos la Biblia. ¿Amén? Pero dice el 13, porque todo aquel que invocar en el nombre del Señor será que solamente conociendo a Dios, creyéndole a través de su palabra, podremos invocar. Y allí se sigue el 14, el 15 y el 16. Ahí usted lea y va a decir, ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, ¿qué tiene que hacer el predicador, el hermano, para que la gente se salve de irse al infierno? Tienen que predicar el evangelio. Dale la gloria a Cristo. Pero muchos predican, perdónenme lo que les voy a decir, puras payasadas que no vienen en la Biblia. De verdad, yo he escuchado gente que dice, mira, mi atalaya te va a salvar, el libro de Mormón te va a salvar, mis folletos, etcétera. Mira esta oración, esto, aquello. Nada ni nadie te puede salvar. Así es. Solo la creencia en Cristo. Sí, amén. Nada más. Juan 14:6 dijo, yo soy el camino. La verdad y la vida. No Buda, no Confucio, no Mahoma, no la religión, ninguna cosa te puede salvar. Jesús dijo, yo soy el camino y ese camino es el que debes de andar. Yo soy la verdad. Amén. Y nadie viene al Padre sino a través de mí, dijo Jesús. Lo siento, hagas lo que hagas, tú no vas a ir al cielo si no vas por Jesús. O si no es, si tu camino no es Jesús. Vean qué tan claro es la Biblia, hermanos. Ahora, hermanos, cuando nosotros creemos, la Biblia fue tan clara en decir que el evangelio es primero y que se tiene que confesar y creer para ser salvo. Amén. Por eso, cuando uno escucha el evangelio primero, es para creer, y ya cuando uno ya cree, ¿qué hacen? Por ejemplo, los que se van a bautizar, ¿por qué se van a bautizar? Porque ya creyeron, ¿no? Bueno, eso creo yo, no sé. Porque si no, hermana, mejor no lo haga. De verdad. ¿Sabe por qué le dijo? Porque pasó con un varón. Dijo que había querido. Yo le prediqué el evangelio. Y cuando salió del agua, ¿sabe qué me dijo? Uy, hermano, qué buen chapuzón me di. Pues fue un chapuzón porque duró si acaso una semana o 15 días en la iglesia y jamás lo volví a ver. Sí fue un chapuzón. Porque nunca se arrepintió ni creyó en el evangelio. De verdad, si tú no crees en esta tarde, tú no lo hagas. Porque vas a retroceder. Y de verdad no te voy a volver a ver. Porque simplemente te emocionaste. Simplemente creíste que estabas haciendo bien. Fíjense lo que pasó, hermanos. Y como experiencia, otra vez lo vuelvo a repetir. Una persona se bautizó porque quería agradar a papá, porque iba, ¿qué creen? Porque ese día papá cumplía años y ese día esa persona se bautizó para agradar a papá y ahora esa persona no está. Y si les cuento tantas experiencias, así ha sucedido. ¿Cuántos se han bautizado y no están en la iglesia? Por eso es importante recalcar la Biblia. Vamos a otro texto donde yo les confirmo lo que les estoy diciendo. Marcos 16, 15 al 18. Ese texto todos ya se lo saben. De verdad. Y lo he leído muchas veces y lo he pasado por alto, pero nunca le ha puesto atención. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Hermanos, cuando usted escuche un predicador en YouTube, en internet, en Facebook, incluso en las iglesias, que no hablen de la Biblia, por favor, les pido de la mejor manera que no hagan caso de lo que diga ese hermano. Porque un verdadero predicador o pastor o maestro o ministro debe de usar la Biblia. Y si no utiliza la Biblia,
Por favor, reprenda ese espíritu. Porque en lugar de que usted aprende, va a aprender, lo que va a aprender es la experiencia del predicador. No que yo esto, yo aquello, yo el otro. ¿Y a mí qué? Eso a mí no me interesa. A mí me interesa lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo fue al tercer cielo y no se vanaglorió, ¿sí? Dijo, yo fui al tercer cielo, hice esto, hice aquello. Él nunca se vanaglorió de eso. El apóstol Juan, todo lo que escribe en Apocalipsis, lo vio en visiones y jamás halaga eso. Eso no hace salvo a nadie. Lo que te hace salvo es el evangelio de Cristo. Porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación, dijo el apóstol Pablo. A Cristo sea la gloria. Trae poder el evangelio. Marcos 16, 15 al 18. Vean lo que dice. Y usted no me va a dejar mentir. Le estoy hablando con la Biblia, ¿sí o no? Marcos 16, 15 al 18. ¿Qué dice, hermano? Léanlo conmigo. Y les dijo, esto es mandamiento de Dios. Un sacramento. Dios lo ordenó como la cena, la Santa Cena. También es un sacramento. También el matrimonio es un sacramento. Son tres cosas que Dios ordenó. Casarse, ¿qué más? Tomar la Santa Cena y bautizarse. Son tres sacramentos. ¿Por qué sacramentos? Porque son sagrados y ordenados por el mismo Dios. Amén. Bueno, y les dijo, vayan. Es que no puedo, hermano, no tengo tiempo. Es que no me han capacitado para evangelizar. Es que no es mi llamado. Aquí no te está preguntando el Señor si sabes o no sabes. Él te está ordenando que vayas a predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién? ¿Qué tienes que predicar? No, pues tengo que predicar mi experiencia. No cómo me bauticé, cómo me casé, cómo me convertí. No. Aquí en la Biblia no dice que prediques eso. ¿Qué dice que prediques? A ver otra vez. 15. Y les dijo, id por todo. Nada más voy aquí a la esquina. Id por todo el mundo. Y predicad tu experiencia maravillosa. ¿Así dice? Predicad, ¿cómo? ¿No, verdad? Y predicad el evangelio a toda criatura. Y ahí está lo que les estoy diciendo, versículo 16. Léanlo junto conmigo. El que se bautizare y después crea. No, así lo dice, ¿verdad? O el que haga otros ritos y ya se bautiza. No, el que tiene miedo se tiene que bautizar. No, el que se va a casar se tiene que bautizar. ¿Verdad que no? ¿Qué dice la Biblia? El que creyere. Dale la gloria a Cristo. El que creyere. Por eso hay muchos allá afuera. Por eso muchos retroceden. Por eso muchos no duran en la iglesia. Yo le doy la gloria a Dios que en el año de 1996 me bauticé. Cuéntelo, ¿cuánto tiempo tengo? Desde que yo me bauticé, desde ahí hasta el día de hoy sigo sirviendo a Cristo. Ya más de 20 y tantos años. Amén. Y de verdad, hermanos, creí el evangelio, hagan de cuenta, un septiembre. Y tanto era de que Dios hizo el cambio en mi vida, que en 2 meses me bauticé y hasta el día de hoy sigo vigente. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hubo un cambio radical. Creí en Cristo y Él me cambió todo y sigo sirviéndole. Con pruebas y luchas, enfermedades que no me han dejado más de 4 años y sigo predicando su palabra. ¿Eso qué significa? Que sí creímos, ¿no? Dice aquí, el que creyere y fuere. El que creyere y fuere, no el que se bautizara y después va a creer, no, el que crea y se bautice, ¿qué va a pasar con él? ¿Será salvo de qué? De no irse al infierno. Aleluya. Sencillo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no, dígalo fuerte, más el que no, ¿será qué? Santo Dios. ¿Ya vio? O sea, yo tengo segura mi salvación si yo creo en Cristo. Yo no tengo por qué perderme. Cristo no quita un rato
la salvación y después te la quita, te la da, te la quita, te la da, te borra el libro de la vida y te vuelve a inscribir y cada rato, bueno, ¿qué es un juego? ¿Qué? La palabra de Dios no dice eso. Eso es antibíblico, hermanos. Amén. Dice que el que cree y se bautiza será salvo. ¿Cuántos de aquí se han bautizado? ¿Cuántos de aquí han creído en Cristo y se bautizaron? Pues usted es salvo. Dale la gloria a Cristo. Amén. Nuestro camino es hacia la eternidad. Yo no le creo al hombre, yo le creo lo que dice mi Padre a través de su palabra. Yo no me fundamento en ideologías de hombres, yo me fundamento en palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, ¿sí o no? Que alcanza a partir todos los huesos hasta la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos de lo que estás pensando en este momento. A Cristo sea la gloria. Y vean, la promesa de aquellos que creen y se bautizan. ¿Cuáles son las promesas? 17. Qué hermosas promesas. A Cristo sea la gloria. Y muchos dicen, ay, no, es que yo no puedo echar fuera demonios porque yo no puedo orar por nadie, porque nada más es el pastor el que tiene el don de sanidad, el que echa fuera demonios, nada más es el hermano. Yo no, yo le tengo miedo al diablo. Ay, no, no. ¿Qué dice? Versículo 17. Y estas señales seguirán. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que se bautizaron porque se iban a casarse. ¿A los que qué? A los que creen, las señales les seguirán. O sea, hermanos, no vas a buscar el milagro, no vas a buscar orar por alguien. Dice que esos milagros te van a seguir. Amén. Te van a seguir por cuanto eres hijo de Dios. Y cuando pongas las manos sobre alguien, ¿qué va a suceder? O sea, pero muchos dicen, tengo que orar mucho, y no digo que es malo eso, tengo que consagrar mucho para que Dios me use y yo sane a esta persona. Desde el día en que tú crees y te bautizas, estas señales te van a perseguir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué le tienes miedo al diablo entonces? ¿Por qué le tienes miedo a los demonios? ¿Por qué andas atando y desatando cada rato? ¿Por qué andas declarando y cancelando y no sé qué? Aquí la Biblia no dice eso. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Fíjese bien. En mi nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. ¿En el nombre de quién? De Jesús. No, pero muchos usamos muchos nombres. Unos usan Jehová, unos usan Yahvé, unos... No, el nombre que está escrito aquí es Jesucristo. En mi nombre echarán ¿qué cosa? Fuera demonios, hablarán qué cosas, nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mala mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y sanarán. Dale la gloria a Cristo. Este es el poder de creer en Jesucristo. Esto es la maravilla de creer en Jesucristo, hermanos. Dígame cuánto yo me tardé para cortarle. Nada, dice el hermano. Muchos me dicen, es que muchos tenemos como que el tiempo, ¿no? Miren, hermanos, hay personas que me dicen, es que no tengo tiempo. ¿Sabes, hermano? Deja de decirte algo importante. Es que el tiempo sobra. Lo que no tienes es prioridad. Prioridad. ¿Y qué significa eso? Que si tú amas a Dios y le das tiempo a Dios, mire, el tiempo es de Dios. Hoy muchos dicen, el domingo es para el Señor, pero para el Señor Pancho, para el Señor Juan. Porque ¿cuánto tiempo le damos a Dios? 2 horas en la iglesia, 3 horas, y todo el día domingo nos vamos a otro lado. Y decimos que el domingo es para el Señor, ¿eh? Así como el sabático dice, no, pues el sábado es para Dios, y también le dan 2, 3 horas. Entonces, hermanos, no tienes prioridad, eso es todo. Si tu prioridad es Cristo ahora, no importa el tiempo. Amén. Tardamos más viendo fútbol 2 horas. Una película dura 2 horas, 3 horas. Y no nos quejamos. Y estar en la casa de Dios, ahí sí, no, pues ahí es muy tarde, ya se tardaron mucho, ya tengo hambre y esto y aquello, bueno, etc. Entonces ya entendimos, hermanos, que Jesús hace la encomienda para evangelizar al mundo, no a unos nada más. Amén. Es que él me cae gordo, a él no le predico. Es que es mi vecino y como me peleé con él, a él no. A otros sí, no. Dice que le prediquemos ¿a quién? A todo el mundo, amén. Porque ahí está la importancia de creer. Sin la prédica del evangelio
no podrán confesar sus pecados, no podrán reconocer a Dios, ni podrán arrepentirse si no creen en el Evangelio, iglesia de Cristo, y mucho menos bautizarse. Si la persona no cree, no se va a bautizar. Y si se bautiza por compromiso, por las 3 cosas que le dije. Me voy a casar, tengo miedo, ¿y qué otra cosa les dije? ¿Cómo? Por cumpleaños otra cosa, pero nunca lo van a hacer porque han creído en el Evangelio. Amén. Porque el creer te lleva a bautizarte. Amén. Y bautizado, ahí están las promesas. Versículo 17 y 18 de Marcos, ya se los dije. A todos, no nada más los discípulos, porque muchos me han dicho, es que eso era para los apóstoles, eso era para Juan, para Pedro, no, dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos han creído? Pero no la creencia de los demonios, porque los demonios creen y tiemblan y no se arrepienten. Nosotros creemos en Cristo y nos hemos arrepentido, y el bautismo nos identifica que ya estamos muertos en Cristo y hemos resucitado para vida nueva. Dale la gloria a Cristo. Y para culminar, hermanos, Romanos 6, 3, 4, vean lo que representa el bautismo. Es que si no los llevo a la Biblia, yo dejo de ser predicador. Todo mundo debe de enseñar la Biblia. Romanos 6, 3, 4. Vean lo que dice. Por ahí los que no tienen Biblia, compártanlas, por favor. Porque luego dicen el predicador, no está hablando lo que dice la Biblia. No, siempre hay que hablar con la Biblia. Amén. Porque si no, lo que voy a formar yo en mi iglesia es gente con experiencia de otros, pero nunca con la experiencia bíblica. Amén. Y yo no quiero formar gente que crean los demás. Es que mi pastor me dijo que esto está bien. Y a ver, checa a tu pastor si te está diciendo lo que dice la Biblia. Checa al misionero, al evangelista, si está hablando conforme a la Biblia. Porque si no te está hablando conforme a la Biblia, recházalo, hermano, de verdad. O repréndelo en ese momento y que Dios haga su obra en ese hombre, para que él aprenda a leer la Biblia. ¿Qué dice Romanos 6, 3, 4? Ya para terminar, para que no los aburra más. ¿O no sabéis? Parece que no sabían, se parecen a muchas iglesias que conozco. ¿Qué no saben? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué pasó con Jesús? Cuando él murió, ¿qué sucedió con él? Lo sepultaron. Así es el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos ya creyendo, hermanos, estamos siendo sepultados con Cristo Jesús de nuestra vida pasada. Amén. Vean, y luego dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, aquí está lo maravilloso, así como Cristo dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que cuando yo me bautizo ya creyendo, hermanos, el bautismo representa como Cristo cuando fue sepultado, significa la muerte del yo, la muerte del pastor Max. Ya murió el viejo hombre. Ahora, cuando Cristo resucita, también nosotros resucitamos cuando salimos del agua hacia afuera y ya somos nuevas criaturas y andemos en vida nueva. A Cristo sea la gloria. Esto es lo que representa el bautismo: muerte, sepultura y resurrección. A Cristo sea la gloria. Ahora, el hombre viejo ya murió, de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas ya pasaron, aunque por muchos no ha pasado, porque siguen haciendo las cosas viejas. Santo Dios. Por ello, hermanos, esto es lo que representa el bautismo: muerte. Cuando yo me sumerjo, hermanos, estoy muriendo el viejo hombre. Y cuando yo salgo del agua, sale el nuevo hombre, sale la mujer nueva y debe de andar en vida
nueva. A Cristo sea la gloria. Aleluya. Y para corroborar todo lo que le he dicho de que es importante creer, de verdad, hermano, no predique otra cosa. De verdad. Los folletos son buenos porque nos ayudan. Las campañas son buenas. Los testimonios son buenos. Todo puede ser bueno, pero lo mejor es la Biblia. Sí, amén. Lo mejor es el Evangelio. Imagínense, la otra vez estaba predicando un varón y decía, yo era narcotraficante, yo era esto, yo era el otro, y viví una vida, y Dios te puede cambiar si tú le recibes, etcétera, etcétera. ¿Y sabe qué le dijo un varón? Pues lo siento, yo no soy narcotraficante, yo no tomo, yo no fumo, yo no hago esto, yo no hago aquello, nada de tu experiencia a mí me afecta porque yo no soy así. ¿Qué le vas a contestar a esa persona? ¿Se dan cuenta que tu testimonio no cambia a nadie? Ah, pero si tú le dices y le hablas de la Biblia y le dices, oye, pero dime, séme sincero, a ver, ¿alguna vez has mentido? Y te va a decir, no, pues, aunque sea piadosa, no, pues sí. Entonces, la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Y dice, entonces ahora estoy en pecado. Sí, pero te tengo una buena noticia. Porque el Evangelio es buena noticia. Que si tú crees y te arrepientes y te bautizas, Cristo te hará salvo y ya no irás al infierno. ¿Ya vieron? ¿Cómo cambia la cosa? Con la palabra de Dios. Pero si yo le cuento mi experiencia a los demás, de verdad que algunos nunca tuvieron esa experiencia que yo tuve. Entonces, a veces la experiencia no vale. Lo que vale es el Evangelio de Jesucristo. A continuación les voy a dar 4 o 5 citas, apúntenlo y lo van a leer en casita, donde habla de creer, de creer y de creer y de creer, y vas a tener vida eterna. San Juan 3:15, 18. San Juan 3:15, 18. San Juan 5:24. Todo es el libro de San Juan. San Juan 3:15, 18. San Juan 5:24. San Juan 6:40, 47. San Juan 11:25, 27. Repito para que usted lo apunte y lo lea en su casa, y va a corroborar que lo que se predicó en esta tarde ha sido 100% Biblia. Amén. San Juan 3:15, 18. San Juan 5:24. San Juan 6:40, 47. San Juan 11:25 al 27. Y que esta enseñanza